delegados para realizar tu trabajo ministerial en este sector. Bendícenos, quédate con nosotros desde el principio hasta el final de esta reunión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Usted le da palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Yo quisiera comenzar primeramente, ¿verdad? Bendiciendo a todos los que estamos ya tempranos. Dígale al que tiene la par, qué bueno que sos puntual, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, rápidamente quiero, ok, creo que me pasé. Ok, acá, ahí está. Rápidamente vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, verso 10. ¿Qué? ¿Otra vez? Ay, Señor. Ahí está. Es que está muy sensible. Ahí está. Hoy sí. Es la versión hispana de traducción interconfesional. Dice Apocalipsis 5:10 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y has constituido con ellas un reino de sacerdotes. Mire esto, un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios. Oye eso, y reinarán sobre la tierra. Lo vuelvo a leer. Has constituido con ellas un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Por eso es que no hay que andar buscando ahorita gobernar la tierra. Va a llegar un momento en el tiempo de Dios, fíjese usted, que vamos a reinar, pero tenemos que transitar sacerdotes, fíjese usted, servidores para reinar. Entonces, yo le quiero trasladar esto. Yo le puse el tema, la magnitud del servidor, ¿verdad? Hoy ya oramos. Y este pasaje de Apocalipsis nos está hablando de un cántico. Es un cántico que se está realizando en el Apocalipsis. Y es un cántico que obviamente se toma de algo, de un suceso importante. Y cuando lo veo de esa forma, entonces quiere decir que es declarado por el cielo. Yo le puse la magnitud del servidor y voy a ver 7 características que tal vez no las he desarrollado en su totalidad con ustedes, pero es competente que lo sepamos cómo es nuestro trabajo dentro del ministerio, no como lo dice algún libro de alguien que lo escribió por ahí, de alguien que tiene 30 años de ministerio, qué sé yo, 50, que no estoy diciendo que sea malo, sino que lo vamos a ir a ver a la Biblia, cómo es que la Biblia, no solamente hay 7, si usted busca la palabra servidor, hoy solo voy a ver pasajes del Nuevo Testamento porque son palabras griegas, pero hay, hermano, para hacer un congreso completo de servidores y cada una de esas palabras o significados van a llevar a una característica que debemos de tener. Voy a comenzar tal vez con la primera, que es la que más conocemos, es la palabra diáconos, es la palabra griega 1249. Y dice 1 Timoteo 3:8. El pasaje de 1 Timoteo 3:8, ahí aparece la palabra diácono. Voy a leer la versión Universidad de Jerusalén. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino. Y mire esta versión, dice, ni a negocios sucios. Entonces, yo sé que usted está familiarizado con la palabra diáconos, por eso tal vez comienzo con esta frase. Entonces desarrollamos acá diáconos, ¿verdad? La palabra diáconos significa el oficio de un servidor. Nosotros dentro del ministerio, Benecer, tenemos servidores, luego diáconos y luego están los ancianos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, servidores, diáconos, ancianos, ministros primarios. Y obviamente dentro de la iglesia tiene que ser el pastor
que cubre a todos estos. Entonces, hoy aquí todos somos servidores, todos somos, aquí tenemos la bendición que no hay, usted me dirá, pastor, no hay diáconos, es que el servidor es un diácono. Lo que pasa es que nosotros dentro del ministerio hacemos la distinción de la diaconía, ¿verdad? Para poder darle un plus a ese servidor. Pero en realidad todos somos diáconos, todos ejercemos la diaconía. La diaconía es el oficio del servidor. ¿Qué significa esto? Que usted me dirá, pastor, es que yo tengo ministerio. Es que todos tenemos ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio del servicio. Ese es el diácono. Ya conmigo, ministerio del servicio. Entonces todos tenemos ministerio. Que usted anhele ser apóstol, o que usted anhele ser profeta, o que usted anhele ser evangelista, que usted anhele ser pastor, esos son otros 20 pesos. Porque una cosa es lo que yo anhelo y otra cosa es lo que soy. Algo por lo que yo ya nací. Lo que es de Pedro no se lo quita Juan. O el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Pero que yo anhele algo, eso ya es otros 20 pesos. Pero lo que sí le puedo decir, usted ya tiene ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Servir. Su ministerio es servir. Entonces, si usted aspira al servicio del ministerio, se debe de probar ese servidor. Se le debe de probar el carácter, y a ese servidor se le tiene que probar el amor a Cristo. No voy a abundar con lo de diaconía, porque ya lo he hablado en otras reuniones de servidores. Pero el diácono se tiene que probar. El servidor se tiene que probar. En otros ministerios le llaman ujier, ¿verdad? Pero ujier es una palabra francesa. Creo que la versión Félix Torres Amat es la que dice ujier. Es la única interpretación, porque lo tomó de una palabra francesa. Pero en realidad, si usted busca la palabra servidor, no va a encontrar ujier. No tiene ninguna connotación bíblica, tanto en hebreo, arameo o griego. Ujier no existe. Así como unos que me preguntaron del noviazgo. ¿Qué significa noviazgo, pastor? Chantaje. Y la palabra noviazgo no aparece en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros nos inventamos esa palabra para decir, es que ellos son novios, entonces están en un noviazgo. Si el noviazgo más bien, ¿sabe qué es en realidad? Hoy que hay inteligencia artificial, esto es entre paréntesis, ¿va? El noviazgo es cuando dos personas dejaron de ser novios. Eso es noviazgo, según el diccionario humano. Bueno, pero eso solamente para ponerle un ejemplo. Quiere decir entonces que la diaconía significa uno que sirve. No estoy hablando en el sentido de que este me sirve, este no me sirve. No. Estoy hablando en el sentido del oficio de servidor. Aquel que ama a Cristo. Porque si usted está aquí, hoy hemos sido convocados como servidores. Si estamos aquí para decirle al Señor, yo quiero servir en el ministerio, yo quiero dejarle sembrado que esto es un trabajo formal. Esto no es de, pastor, es que yo solo quiero servir y ya estuvo, ¿verdad? No, yo quiero que usted tenga ese sentimiento de la magnitud de lo que implica ser un servidor. Entonces, esta primera magnitud, mire, si fuera solo esta, aquí nos quedáramos, ¿verdad? Y empezar a desarrollar todos los versículos donde está esa palabra griega 12:49. Dicho sea de paso, tomé las palabras en orden ascendente numérico. En orden ascendente numérico. Hay muchas otras palabras que no las voy a ver, que tal vez las vamos a dejar para otra reunión. Pero si usted está en una congregación, el oficio de diácono, fíjese usted, yo me atrevo a decir eso, como que ha perdido importancia. Porque ahora cualquiera solo llega a la iglesia y en una semana ya está sirviendo. Aceptó a Cristo en la campaña evangelística, llegó a la iglesia y a la siguiente semana ya está con un traje, camisa blanca, pantalón negro. Porque eso lo tomamos de Francia, ¿verdad? Pantalón negro, camisa blanca, ese es el uniforme de Lugier. Ya lo ponemos a servir, pero es que no sabe si ese servidor está bautizado. Porque eso es otra cosa. El servidor tiene que estar bautizado. No puede llegar a tener la magnitud de diácono si no ha pasado por las aguas. Entonces, esto es en orden. Por eso aquí estamos convocados los corderitos, los mayordomos y todos los que estamos en algún equipo de servicio, valga la redundancia.
¿Por qué? Porque el corderito que entra a la iglesia, ahí en esa faceta de entrenamiento, se le pregunta si está bautizado, si está en unión libre, para que se case y se arregle. Si no está bautizado, pues para que se sumerja en las aguas, para que pase la dimensión de creyente a discípulo. Entonces el servidor es uno que ya está en una dimensión, en una magnitud espiritual mayor. Ok, no voy a seguir hablando más. Ok, en Hechos capítulo 6, antes de pasar al siguiente punto, yo le hablé de 7 diáconos que fueron ungidos ahí. Ahí creo que lo vimos en otro tema y creo que está grabado también en el YouTube. Ok, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Oiga, Romanos 1, 1. Palabra de Dios para ti. Pablo, un esclavo de Cristo. Un esclavo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado para las buenas noticias de Dios. Mire el verso 2. Así, ahí está el verso 2. Que Él prometió por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esta palabra que encontramos acá es doulos. Doulos es para decir servidor. Es la 1401. Entonces voy a avanzar rápido porque tenemos que hablar otras cosas más en la reunión. Entonces, si estamos hablando de, vamos a ver, lo voy a desarrollar acá. Si estamos hablando de la palabra servidor, esta palabra, doulos, fíjese usted, también significa servidor. Todas las palabras que estamos viendo. Y esta palabra, doulos, servicio, mire la palabra, esclavo por amor. Ese es un doulos. Por eso le decía que el diácono tiene que servir por amor, tiene que ser probado en ese amor a Cristo. El diácono tiene que ser probado en su carácter. El diácono lo tienen que probar, el servidor lo tienen que probar para determinar si en realidad tiene ese oficio. Porque hay gente que dice, es que el servidor, mire lo que pensamos en las iglesias, el que está sirviendo, el que está ahí parado sirviendo, ese vale poco, vale más el que está cantando en un púlpito. Ah, porque ese es cantante. Ah, porque ese es músico. Pero ¿a dónde aprendimos eso? Creo que en el mundo se les dicen edecanes, ¿verdad? Los que están abajo. Digamos, hay un concierto, imaginen, hay un concierto. Y arriba están los músicos cantando, ¿verdad? Los artistas, ¿verdad? Y abajo están los edecanes, que son los que están cuidando así que nadie llegue y que nadie se le suba y que nadie toque al artista. Y entonces pensamos que el edecán en el mundo, obviamente, no es como el que está arriba en la tarima, porque el que está en la tarima es el que se le está pagando porque es un artista. ¿Sí me van a entender? Entonces venimos a la iglesia. Incluso, día conmigo, no me molesto, pastor. Cuando yo mandé a hacer esas bases, me dijeron, ahora parece quisero, da dinero, el púlpito, me dijeron, bien hermano. Pensamos entonces que arriba es el escenario y que abajo están los edecanes. Y pensamos que el servidor, ¿verdad?, que está en un equipo, es menor que el que está cantando. ¿Y por qué? ¿Por qué? No es así. Si tiene que ser uno que es esclavo por amor, los dos, tanto el que está en el parqueo ayudándole a parquear su carro, como el que está arriba, es el mismo, es un servidor. Todos somos servidores. ¿Me están dando a entender, hermanos? Por eso le digo la magnitud del servidor. Este es uno que fue apartado específicamente para eso. Entonces usted escoge el área donde usted va a servir. Usted escoge si quiere estar en un equipo de servicio. Si usted escoge, si tiene el talento de cantar, pues se le hace una prueba. Si tiene el talento de tocar un instrumento, pues se le hace una prueba. Si tiene el talento, por ejemplo, los que son médicos, doctores, van para el buen samaritano. Porque ellos, aparte de tener esa enseñanza, esa educación, obviamente, el área que tenemos en la iglesia donde están ese tipo de características es ahí. ¿Sí me doy a entender, verdad? ¿Sí me doy a entender? Entonces, este apartado es un servidor. Solo para que recapitulemos con los dos puntos. Primero, el diácono es el que tiene el oficio. No todo mundo, hermano, fíjese que no todo mundo tiene el ministerio del servicio. Cuando nosotros encontramos los dones, no sé si alguien me lo busca, creo que está en Romanos
Está en Romanos, se me va la cita. Pero en 1 Corintios aparecen los dones, ¿verdad? Que dice el de la profecía, el de la ciencia, sabiduría, milagros, portentos, fe, todos esos dones, ¿verdad? Interpretación de lenguas, diversos géneros de lengua. Pero en Romanos aparecen otros dones, o sea, no solo son 9. En Romanos hay otros dones, en total son 18 dones. Y lo que me llama la atención que habla del servicio. Diga conmigo, servicio. Entonces el servicio es un don. No todo mundo tiene ese don. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay que pedirlo. ¿Lo tenés? ¿Me ayudan con el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Pero es que a Freddy no me lo pongan a correr, hombre. No, hombre, ¿qué pasa? Aquí, ajá, vamos a ver. Léetelo, papá. La cita primero. Romanos 12, 6. Ajá. PDT. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Ajá. El que recibió el don de servir, que se dedica a servir. Ahí nomás. ¿El que dice? El que recibió don de servir. El que recibió el don de servir. ¿A dónde tiene que enfocarse? En servicio. Mire, yo le he contado, y perdone que lo vuelva a traer a colación, en una reunión de liderazgo, una hermana, pastor, es que yo quiero estar en la alabanza, en la reunión de liderazgo. Póngase de pie, hermana, la pastora sabe de quién estoy hablando yo, y se puso de pie la hermana, cante, y me dio todo. Ah, no, pastor, es que me da pena, pero sí que arriba va a estar cantando enfrente de todos también. Cante. Pura la chimoltrufia, hermano. Hermana, quédese ahí en el equipo de servicio. Nos va a ayudar más ahí. Porque es un don, hermano. Es que eso es lo que tenemos que entender. Hay unos que no, que uno dice, hermano, pero usted mejor busque el área de servicio cuando uno no tiene el otro talento. Entonces, el servicio es un don. Es una magnitud que tiene que alcanzar una persona. Para mí, un servidor, hermano, que lo atiende a uno y tiene esa delicadeza y las palabras de miel en su... Ese tiene el don y el servicio, hermano. Hay unos, los de alabanza, por ejemplo, díganme los de alabanza. Tienen que orar para que les den ese don del servicio. Porque los de alabanza se bajan así del púlpito. ¿Cómo dice? Y digo, ¿qué le pasó a ese? Si más bien es con mayor humildad tenemos que bajarnos. Porque el que está sirviendo, fíjese qué interesante, el servidor debe aprender a servir a los otros. La palabra servidor es eso, servir a otros. Ahora, esta palabra doulos significa que está esclavo por amor, que no es a la fuerza. No es que yo le voy a exigir a usted, vos vas a estar de servidor. No, por eso le pregunto, ¿en qué área querés servir? Ah, yo quiero estar en el equipo A, en el equipo B, en el C, en el D, en el E o en el F. Ah, bueno. No, pastor, yo soy bueno para la cámara, para tomar fotos. Bueno, entonces vas al equipo de crónica y televisión y hay que probarlo. Porque el hecho de que vos me digas que querés estar no es que ya estás matriculado. Probémoslo. Y el hermano con la cámara, en vez de estar enfocando al pastor y en vez de tenerlo en el centro, lo tiene a un lado. No, hermano, usted no tiene el talento. Aprenda. Pero es que se hace por amor. Y otra cosa es importante, que el servidor tiene que aprender a depender de Dios. Esa palabra doulos es aquel que fue apartado específicamente para el servicio. Pero ese apartado específicamente para el servicio, doulos, es el que aprende a depender directamente de Dios. Que sabe que está sirviendo ahí al Señor. Obviamente está sirviendo dentro de un ministerio y hay un pastor que obviamente lo dirige. Pero él tiene que entender que su servicio es para el Señor. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, estoy calentando motores ahorita. Vamos al punto 3. Hebreos 3:5. La Open New Bible Version. Dice, pues bien, mire esto. Moisés fue fiel en su trabajo como siervo en la casa de Dios. Lo hacía para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro.
Cuando estoy buscando las palabras servidor, servicio, me encontré esta palabra que se dice, hay unos diccionarios bien complicados. Este diccionario que yo tengo dice terafón, o sería ferafón, ¿ya? La pronunciación. Pero hay otros diccionarios, la misma palabra, por eso le pongo siempre a la par el número 2324. En otros diccionarios dice serafio, que es lo mismo, porque es la 2324. Y entonces le decía yo a la pastora cuando estaba estudiando esto, no hay que ser como Serapio. Y mire qué terrible, no sé de dónde sacaron Serapio, ¿verdad? No, pero es una palabra griega. Y esa palabra griega, serapio o serafón, mire que significa, mire lo que significa, un testigo creíble. Eso significa. Por eso a mí me extrañó que yo no sea como Serapio, y Serapio era más transero que saber qué va. Pero fíjese que mire lo que significa, es uno que trabaja. Es uno que trabaja. Por eso es, hermano, que imagínense qué tremendo, ¿verdad? Que alguien venga y diga, yo no tengo trabajo, pastor, entonces únjame de pastor y envíeme a levantar una iglesia, porque como no consigo trabajo en ningún lugar. Entonces ahí sí le decía, no sea como Serapio, ¿verdad? No, es al contrario. ¿A quiénes llamó el Señor Jesucristo a su ministerio? A los que estaban ocupados en su trabajo. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Era pescador. Estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Juan, estaba Jacobo, que eran pescadores. Cristo, ¿cuál era el oficio de Cristo? Hablando secularmente, era carpintero. Mire, entonces habían pescadores en el ministerio, en el discipulado de Cristo. Habían carpinteros, habían pescadores. ¿Y Mateo qué era? Era contador, perito mercantil y contador público. O licenciado en finanzas, pues, como usted quiera llamarlo, pues vaya. Y lo llamó al ministerio. ¿Estaba trabajando o no estaba trabajando? ¿Y Judas qué era? También era contador. Lo que pasa es que ese sí era Serapio, ¿verdad? Ese se robaba lo que había en la canasta. Y había Lucas, que era Lucas. Era médico, era doctor. Entonces, cada uno de ellos, hermano, tenía un oficio. Y había uno que se llamaba Simón de Cirene, que era político. Mejor hasta ahí lo dejamos, va, porque los ambientes están bien calientes ahorita. Y lo llamó el Señor. Estaban ocupados haciendo una labor. Y lo llamó, esos son serafón. Quiere decir alguien que tiene un trabajo, pero obviamente tiene que utilizar sus talentos y sus dones y presentarlos al ministerio. Entonces, el servicio que nosotros prestamos al ministerio es una señal que hacemos al mundo espiritual que al Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Porque no es, hermano, mire, no se trata de venirnos a lucir con el don que tenemos. No se trata de venirnos a lucir con eso. Se trata de presentarlo al Señor. Dice la Biblia que los ancianos en el cielo rinden sus coronas al Señor. O sea, están rindiendo lo que ellos son. La corona significa el título que a ellos les pusieron o el título que les dieron. Y dicen, Señor, esto no lo merezco yo, sino que tú eres el que mereces toda la gloria y toda la honra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el servidor? Rendirle sus talentos al Señor. Yo le hablaba a usted de un músico que yo conocí que cobraba en la iglesia por tocar. Y el lío es, hermano, que el pastor le pagaba. Y entonces un día me dijo, mire, pastor, a ver cuándo me invita usted a la iglesia. Pero ¿cómo así que cómo que te invito? Sí, es que yo toco, pues. Yo soy un músico y yo toco en las iglesias. Casi me dice, ¿verdad? También apoyo 15 años, bautismos, ¿verdad? Bodas y no, o sea, vos amenizás, que es muy distinto. Tiene un talento, o sea, el talento de él es tocar música. Sí, pero cuando él lo hace en otro lugar que no es la iglesia, está amenizando. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Y en la iglesia, ¿qué hace un músico en la iglesia? Ameniza. ¿Qué es lo que hace un músico? Con el talento que tiene, miren, como un testigo creíble delante del Señor, pongo el talento al servicio del Señor y entonces es un trabajo que yo tengo secular.
Pero mi talento, mi trabajo, lo pongo a los pies de Cristo. Eso es un servidor. Por ejemplo, si, imagínense, tenemos personas que conocen la electricidad o que trabajan en la electricidad y necesitamos hacer un trabajo, valga la redundancia, en la iglesia de electricidad. ¿A quién vamos a poner? Un hermano que sepa de eso. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿A quién vamos a poner a tocar allá arriba en un equipo de alabanza? El que sabe tocar. Pero el punto es que tenemos que aprender eso, que no porque el hecho que está arriba está amenizando el culto. Porque entonces perdemos completamente y ya no es un servicio, entonces es un trabajo. Yo estuve una vez en una vigilia. Ay, hermano. Esa vez no llegó el pianista. Y yo tocaba la guitarra. Yo creo que sí, ya estábamos casados, ¿verdad? Sí, ya estábamos casados. Y el pastor, hermano, me puso a tocar toda la vigilia, la guitarra. Y él predicaba y yo con la guitarra en el fondo, hermano. Y ya me dolían las uñas, hermano. Yo estoy hablando de una vigilia, no de un culto, hermano. Estoy hablando de una vigilia, hermano. Al día siguiente así me amanecieron las manos, mire, hermano. ¿Por qué le estoy contando eso? ¿Es mi talento? Sí, es mi talento. Pero yo estaba haciendo algo que en realidad no era el tiempo de seguir tocando. Pero como ahora nos hemos acostumbrado que está el predicador y tiene que estar alguien en un piano allá atrás haciendo fondo y música. ¿A dónde aprendimos eso? No estoy diciendo que es malo. ¿A dónde lo aprendimos? Porque yo encuentro a Cristo predicando y jamás empezó a llamar flautistas o alguien que tocaba el arpa y ahí no lo hacía. Cristo no lo hacía. No estoy diciendo que sea malo, quiero que me comprenda en este sentido. Sino que a dónde aprendemos esas cosas. La Biblia dice que cuando aquel profeta necesitaba inspirarse, mandaba a traer a alguien que tocara el arpa para que por medio del Espíritu, como un vehículo para adorar. La alabanza es un vehículo que nos facilita entrar en adoración. Pero como ahora lo vemos en otros lugares, lo queremos hacer en la iglesia. Y entonces ya pierde, ya no está sirviendo. Perdón, me estoy dando a entender. Está amenizando. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, ya vimos a Serapio. Voy rapidito porque hay otras cosas que tenemos que hablar. Romanos 15:16. Palabra de Dios para todos. Mi cargo es servir a Jesucristo. Fíjense que estoy hablando del mismo Pablo en este pasaje. Mi cargo es servir a Jesucristo. Anuncio la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Oiga, Pablo. Estoy preparando a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para Él por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo está en el tiempo de la gracia. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y Pablo dice, estoy sirviendo como sacerdote. Entonces, usted es sacerdote. Dígale al que tiene la par, tú eres sacerdote. Dice la Biblia que el Señor, con el versículo que empecé al principio, ¿verdad? Apocalipsis 5:10, ha preparado un reino de reyes y sacerdotes. Ahorita ejercemos el sacerdocio, no el reinado. El reinado lo vamos a ejercer en el milenio y lo vamos a ejercer en la eternidad. Pero ahorita estamos ejerciendo el sacerdocio. Y en medio de ese servicio sacerdotal somos servidores. En este caso la palabra que está usando aquí es leitorgus. Es la palabra griega 30:11. Ahora, el leitorgus es servidor, es un servidor, pero es un privilegio. Yo no sé cuántos le dicen, oíme, te toca privilegio ahora. No sé, en algunas iglesias manejan ese término, ¿verdad? Hoy te toca privilegio. O a veces le dicen, hoy tenés el privilegio de predicar la palabra del Señor. Hoy tenés el privilegio de servir la Santa Cena. Hoy tenés el privilegio de recaudar las ofrendas. Hoy tenés el privilegio de servirle la bebida al predicador. Hoy tenés el privilegio de estar en la puerta de la entrada y darle la bienvenida a los hermanos. Bueno, a eso se le llama leitor. Tener un cargo privilegiado.
dentro del servicio y obviamente sacerdocio. Quiere decir que el orgullo de un servidor, porque aquí estoy hablando de la magnitud que tiene que tener ese servidor, de entender todo lo que abarca la palabra servidor. No ujier. ¿Está conmigo, hermano? No ujier, servidor. El ujier es un edecán que le pagan. ¿Sí me doy a entender, hermano? El servidor no, sirve por amor. Y en esta dimensión de este servidor, el orgullo no debe de ser en sí mismo, sino que el orgullo de un servidor lectorgus debe de ser en la obra de Dios. En este caso, no quiero darme mal a entender. Yo sirvo en el ministerio de Ebenezer Osana. Esa iglesita que vos vas, no. No estoy hablando de ese orgullo. Cuando estoy hablando del orgullo en la obra de Dios, estoy hablando de lo que Dios hizo en mí. Porque yo soy producto de la obra de Dios. Sí, ese es leutorgus. De estar orgulloso de lo que Dios está haciendo, de la obra que Dios está haciendo en mí. No de una obra de construir un templo, sino de la obra que Dios está efectuando en limpiarme, en purificarme para el uso del ministerio. Díganme las hermanas. Yo sé que en su casa tienen una vajilla. Cuando llega la visita, la vajilla de plata. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya, pues, no, pastor, no es de plata, pero es la vajilla que está más entera. Vaya, usted tiene una vajilla aparte ahí. Cuando llega alguien especial, usted le sirve en el mejor plato, los mejores tenedores, qué sé yo, hasta cambia el mantel de la mesa. Pero cuando se va esa persona especial que llegó, vuelve a sacar los trastes de plástico, las cucharas de plástico, incluso hasta desechables, ¿verdad? Perdóneme, un vaso desechable, la palabra lo dice, solo se usa una vez. Hay unos que son bárbaros que lo lavan y lo lavan y lo lavan hasta que... Pero un vaso desechable, hermano, es temporal. Sí, ya conmigo no me molesto, pastor. A veces así somos algunos de nosotros. Pensamos que somos vasos desechables dentro del ministerio. Y el Señor no tiene vasos desechables. El Señor tiene vasos de honra. Y dice la Biblia que hay vasos que son de barro, hay vasos que son de plata, vasos de bronce, hay vasos de oro, dice. Claro que el vaso de oro es un vaso, el vaso más excelente que puede existir en una casa. Pero todos tienen algo, una función que ejercer, pero jamás lo va a desechar el Señor. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, porque Dios lo que está haciendo es probar tu servicio dándote un cargo privilegiado. Y entonces dentro de ese cargo privilegiado se te prueba la fidelidad. ¿Qué en realidad pretendes en el ministerio? ¿Qué en realidad es lo que pretendemos nosotros en el ministerio? Porque tenemos que amar la obra del Señor. Dios mío, llevo 40 minutos predicando, hermanos. Dios santo. Ok, solo para recapitular, estamos a la mitad del tema. Diáconos, doulos, terafón y leutorgus. Oficio, apartado, trabajo y sacerdote. Cada una de estas, vamos a hablarle así, magnitudes, debe de tenerlas usted que aplica a la plaza de servidor dentro del ministerio. Porque a veces nosotros pensamos que como usted sirve dentro del ministerio, el pastor le tiene que pagar el servicio. Yo le decía, creo que fue a los discipuladores el lunes, venga Melcar, sírvame aquí. Yo le decía a los hermanos discipuladores, aquí está el hermano, y yo lo paso enfrente de todos ustedes, y yo, este hermano, aleluya, buen trabajo ha hecho usted, hermano, gracias. Eso que hice yo ya le quité la recompensa del Señor. Y yo lo estoy recompensando humanamente y le estoy dando un reconocimiento humano. No está malo, no está malo. Pero es momentáneo. Gracias, hermano. Es momentáneo. Y entonces, claro que todo el mundo quiere ser honrado. Y la Biblia dice que hay que darle honra al que merece honra. Yo no estoy diciendo que no. Pero hay gente que eso es lo que busca y cuando no lo tiene,
se van de la iglesia. ¿Y qué pasó? O sea, tu privilegio, no le pones el valor que tienes con el hecho de que habilitó un pastor dentro del ministerio para que sea servidor. Con solo ese hecho. Te habilitó el pastor y dentro del mundo espiritual, cada vez que haces tu servicio, estás haciendo una señal. Porque tienes un cargo privilegiado. Entonces, miren, voy al punto número 5. Voy así rapidito. Esta palabra también es en las cartas paulinas. Es la 42-43. Por eso le digo yo que voy en orden ascendente numéricamente hablando. 2 Corintios capítulo 5, verso 20, Biblia al día. Así que somos. ¿Qué somos? Mire, esa palabra embajadores es servidor ahí. Somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Verso 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué le puse el siguiente versículo? Para que entendamos que no merecíamos ser llamados servidores, sino que por la gracia de Cristo. No fue el pastor el que pagó el precio para que usted fuera servidor. ¿Quién lo pagó? Cristo es el que pagó el derecho. Amén, hermano. Esa palabra se llama presbeu. De ahí viene la palabra presbítero, de la palabra griega 42-43. Y esa palabra significa emisario de Cristo, o como lo encontramos en esta versión, embajador. ¿Qué es un embajador? Es una persona diplomática dentro de que el gobierno lo delega, le da certificados, lo ratifica y lo envía a otro país para que ejerza diplomacia. Eso es un embajador. Eso es lo que yo entiendo como embajador. Ahora, trasladémoslo al mundo espiritual. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cuando lo habilita a usted como servidor? Le está diciendo, vas a ser un emisario del cielo. ¿A dónde? En la tierra. Entonces yo no, por eso le puse magnitud del servicio. ¿Se da cuenta de esa magnitud? Diga conmigo ahora, no me molesto, pastor. Desde el momento que todos los que estamos en esta reunión, que usted es servidor de ministerio, entonces es mi responsabilidad. Usted pasó a ser responsabilidad mía. Usted viene a la iglesia, usted se congrega, usted llenó membresía y ahora usted participa dentro del servicio del ministerio. Entonces ahora usted es mi responsabilidad. ¿Está conmigo? Ahora. Lo que usted hace afuera de la iglesia me compete. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo estoy colocando a usted como servidor dentro del ministerio, como un emisario de Cristo. Entonces, si usted afuera comete cosas malas, ¿quién es el que tiene que corregirlo? ¿Sí me doy a entender? Ahora, si usted me dice, no, pastor, yo solo voy a llegar a la iglesia y yo solo soy un miembro más y no sirve, bueno, entonces quédese sentadito. No le puedo dar ningún privilegio. Sí, pastor, porque a mí me gusta fumar, a mí me gusta dos mujeres un camino, a mí me gusta el reggaetón, el rap, no sé qué. Bueno, qué sé yo. Me gusta bailar pegado. Y entonces allá afuera lo van a ver. Allá afuera lo van a... A mí me han mandado fotos de algunos servidores bebiendo, fumando, tomados de la mano con otra mujer que no es la mujer de ellos. Entonces, pastor, no se mete en mi vida. No, es que sí me compete porque es servidor del ministerio. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Usted es un emisario de Cristo. Entonces su testimonio cuenta. Entonces no pretendamos ser servidores dentro del ministerio si afuera, en vez de ser emisarios de Cristo, somos emisarios de las tinieblas. Por eso es que Pablo decía, somos cartas. Somos cartas leídas. La gente... Cuando usted no es cristiano, la gente está tranquila. Más bien lo incitan para que siga perdido en el mundo. Pero desde el momento que usted hizo cristiano, vamos a ver a dónde se tropieza este bandido. Y andan viendo dónde se tropieza. Y entonces mi tarea
Es decir, hermanito, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo allá afuera como testimonio tuyo no es de un embajador de Cristo. Entonces, ¿sabes qué? No te estoy corriendo de la iglesia. Entrégame tu privilegio. Quédate en una silla sentada. No, 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 pastor, tráigamelo aquí, póngamelo enfrente. No, perdóneme. ¿Es cierto o es mentira? Decime si es cierto o es mentira. Por eso es que no hemos entendido la magnitud que tiene el servicio. Si me doy a entender, ya se me puso serio, ¿va? Por eso lo dejé en el punto 5. Significa que yo estoy dentro del ministerio. Hermano, no es tampoco de que aquí es una cárcel. Por favor. Mire, no le traje ese pasaje. Búscame el pasaje cuando dice soldado de Cristo. Creo que Pablo lo dice. Yo soy soldado. Estoy enredado en la milicia de Cristo. Porque alguien me dijo, diga conmigo, no me molesto, pastor. Alguien me mandó a decir en avanzada con los hermanos discipuladores, uy, el pastor lo trata a uno como que si fuera militar, dice. Pues ni a dónde vino a dar, pues. Y no es ejército y no cantaba en la escuela dominical. Somos soldaditos, siervos del ta. Si lo cantaba, pues, y entonces, desde chiquito se lo enseñaron. Y ahora, hermanos, tenemos que aprender a ser puntuales. Hermanos, tenemos que ser responsables. Hermanos, usted como embajador de Cristo tiene que ser una persona formal. Ah, no, pastor, pero eso es puro militar, eso. Tiene que andar bien formalita, su camisa amarradita. No va a andar con la camisa toda esa botonada, enseñando los 3 pelos puro nance del pecho, hermano. No, formal, que la gente, dice la Biblia que nuestra vestidura da mucho de qué hablar y qué decir. Yo conocí un compañero de trabajo que cuando vino a sacar la visa, se vino en saco y corbata. Y yo le digo, oye, ¿por qué? Pareces abogado, le dije. No, me dijo, es que así como me miran, así me van a tratar. El mismo medio. Y el gringo le dio la... Ahora ya no, hermano, ahora ya no se los echan en la bolsa los gringos. Ahora le revisan el Instagram. ¿Encontraste el pasaje? ¿Vos tenés el micrófono? Sí, hombre, Freddy tiene que estar sentadito, hombre. Lo tenían ahí sufriendo al muchacho. Segunda de Timoteo 2:3. Ajá, ¿qué dice? En la Biblia de las Américas. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Como buen soldado de Cristo Jesús. Ajá, sí, pero hay otro pasaje que dice, el que se enreda en los negocios del Señor no puede tampoco estar enredado en las cosas del mundo. Es como aquel que se enredó en la milicia. El mismo versículo. Vamos a ver, ¿por qué te vas vos? Vas a hacer más ejercicio. Ajá, vamos a ver. Ningún soldado en activo se enreda en asuntos civiles a fin de estar a entera disposición de quien le alistó. Entonces, perdónenme, usted, mire lo que estoy haciendo, por eso mandé a llamar a los corderitos y a los mayordomos. ¿Usted quiere estar en el ministerio como servidor? Esa es la magnitud del servicio. Tiene que estar a la disposición del ministerio. Imagínense los discipuladores que a veces les digo, hermanos, hay que ir a orar por un endemoniado. Y el pastor, que estoy lleno de trabajo ahorita, pastor. No puedo, busque a otro. Busco a otro, hermano, mire que hay que ir a orar por un endemoniado. Ay, pastor, fíjese que la doña no me da permiso, pastor. Bueno, voy a buscar a otro. Hermano, fíjese que necesito que me acompañe, que vamos a ir a orar por un endemoniado. Pastor, fíjese que yo no tengo cómo llegar. Es que solo son kits, ya me las sé toditas yo, hermano. Y digo yo, y entonces, pues. No, pastor, mire, entonces los he probado. O sea, cuando el endemoniado está ahí, que hay que irlo a liberar, que el montón de kits a la hora. Hermano, fíjese que necesito que me ayude a predicar el miércoles. Claro, pastor, con todo gusto, ya tengo la presentación, mire, ahí se la mando. Ahí sí no me ponen ninguna traba. Y entonces es un amenizador, uno que ameniza. El servidor no ameniza el culto. El servidor es un presbeo. Mire, no, si no lo desarrolla, sí lo desarrollaba. Es un emisario de Cristo. Es un embajador que donde él se para, tiene un porte que la gente lo ve y dice, hey, este es cristiano. Lo ve, hey. ¿Sabe qué? Algunos de ustedes hasta les han dicho, vos sos pastor, vea.
Le dice la gente porque lo miran a usted que como maneja la Biblia, su lenguaje. Dice usted, ¿para que usted es pastor? Le dicen ahora. Soy discipulador. El pastor es que no me reconoce a mí como pastor, pero la verdad que eso no se lo reveló carne ni sangre, eso se lo reveló el Espíritu. Terrible. Pero es que, hermano, usted es un embajador. Dígale que tiene la paz. ¿Eres embajador? Dígale. Los embajadores de Cristo representamos el mensaje de reconciliación. Un embajador en otro país busca la paz, es un diplomático. No va a ir a meter guerra a otro país, ¿sí o no? ¿Aló? Ahora, un embajador no actúa livianamente. Un embajador actúa con autoridad. Obviamente que es autoridad delegada. Por eso le digo yo, ¿qué revestimiento tenemos como servidores? Tenemos que entender la magnitud del servicio que prestamos al ministerio, porque no le servimos a cualquiera, le servimos al Rey de Reyes. Dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Ok, vamos aterrizando. Colosenses 4:7, Biblia platense. En cuanto a mi persona, de todo os informará Tíquico, el amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Miren los títulos que le da Pablo. Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo. En otras versiones no dice Tíquico, sino que dice otro nombre. No sé si usted la tiene por ahí, pero aparece otro nombre. Pero es el mismo. Pero lo que me llamó la atención es que cuando busco la palabra servidor, encuentro a Tíquico. Pero la palabra que me llamó la atención es consiervo. Diga conmigo, consiervo. Consiervo. Entonces, consiervo, obviamente es porque estamos ejerciendo el mismo oficio. ¿Está conmigo, hermano? El mismo oficio. O sea, somos servidores los dos. Esta palabra es sundoulos. Sundoulos. Ya vimos la palabra doulos, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Doulos, el siervo por amor, el esclavo por amor. Pero esta es sundoulos. Quiere decir que son personas que tienen el mismo espíritu. Mire, se atraen entre ellos porque tienen el mismo espíritu, tienen el mismo oficio, son consiervos. Y estos son fieles. Son fieles. Ahora, diga conmigo, no me molesto, pastor. Hay otros hermanos. Diga conmigo, no vinieron. Infieles. Y el lío es que como estamos hablando de que se atraen, entonces como los polos opuestos se atraen, dice por ahí, ¿verdad? Y los polos iguales se repelen, ¿verdad? Sí, pero en el reino de los cielos no es así. Las leyes humanas no son iguales. La Biblia dice que para subir en el reino de los cielos hay que bajar. O sea, las leyes humanas no funcionan en el reino de Dios. Entonces, los polos positivos o del mismo, ¿cómo se dice? Del mismo símbolo, ¿verdad? Se atraen. En el mundo se repelen, ¿verdad? Se atraen de símbolos negativos, opuestos. Entonces los infieles se atraen entre ellos. Y no caben con uno que es consiervo fiel. Por ejemplo, Judas. Denle con Judas, va, pastor. ¿Quién era infiel dentro del discipulado de los 12? Solo Judas. No había otro. Entonces Judas no tenía un compinche. Los demás eran sundoulos. Eran ministros fieles. Uno de ustedes me va a entregar, dice el Señor. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Todos eran fieles. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cuando llegó donde Judas, ¿seré yo, maestro?
Ahí está el nudo. Ahí está el nudo. Y entonces, mire usted cómo puedo determinar que no era sundoulos. La magnitud de ese servicio no la alcanzó Judas. Porque cuando él entregó al Señor y vendió al Señor y le entregaron las 30 monedas de plata y había consumado el acto del pecado, de la infidelidad y de la traición, él no se arrepintió, él tuvo remordimiento. Y en vez de ir a buscar a un consiervo para que le ayudara, ¿a quién fue a buscar? A los religiosos. ¿Por qué no se fue a buscar a Pedro? No reconocía el liderazgo de Pedro. Cuando Cristo le había dicho, Pedro va a ser el que tiene las llaves, el que va a abrir el reino. Pedro es el líder del discipulado. Ya lo había. Entonces Judas no. Mire, si no reconocía a Cristo, va a reconocer a Pedro. Entonces, los Judas, los traidores, no reconocen a Cristo, mucho menos van a reconocer la autoridad delegada de Cristo, que en este caso pueden ser los pastores. Necesitamos aprender a ser sundoulos. Que yo me asocie con uno que tenga mi mismo deseo de servir. Cuando yo me junto con otro, pero que más bien me contamina, me reduce mi servicio. Es que fíjese, hermano, somos fáciles para absorber lo malo. Así. Lo bueno no cuesta. Pero para las cosas malas, hermano, un chiste caliente se lo aprendió así, fíjese. ¿Sí se acuerda usted de los chistes? Pregúntele un versículo de la Biblia. Salmo 23, pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dígame otro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Dígame otro. No matarás. Dígame otro. Jesús lloró. No, hombre, eso hasta mi abuelita se lo sabe. ¿Va? Dígame uno que sea de un discipulador. Recítese el Salmo 119. Sí, hermano, estudiemos el Salmo 119. Mire, yo una vez, en una vigilia, hermano, me recuerdo yo, allá por el 99 más o menos, en una vigilia, hermano, estábamos en la iglesia con unos jóvenes, hicimos una vigilia, y me pongo con un hermano, oíme vos, le dije yo, ¿qué significa la palabra concupiscencia? Concupiscencia. Es que yo tampoco sé, estudiamos. Y hermano, empezamos a buscar la palabra concupiscencia, y se nos fue toda la noche, cuando menos acordamos, ya era de madrugada, hermano. Se nos fue toda la noche estudiando la Biblia. Y habíamos otros jóvenes, y los otros, hermanos, eso no fueron a hacer vigilia. Estaba cipotón yo, hermano. Me recuerdo yo. Vaya pues, le voy a dejar la tarea que es concupiscencia. Hermano, a veces hay cosas que nosotros solo las leemos a la carrera en la Biblia. No, hay que estudiar y hay que buscar otro. Hermano, vos sabes qué significa esto. Mira, entonces yo me hago un vínculo de servicio con ese hermano. Ese vínculo se llama ser consiervo, sundoulos. Y esto me va a ayudar a mi crecimiento. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que asociarnos con personas de nuestro mismo espíritu. Amén. Ahora, como estamos hablando acá de títulos, aquí estamos hablando de, fíjese usted, un fiel ministro. Cuando Pablo, me buscaron el pasaje, ¿qué otro nombre le dice a Tíquico? Fortunato. Bueno, entonces esa es otra lengua. Porque Tíquico ha de ser griego y el otro Fortunato ha de ser en arameo o a saber, ¿verdad? Pero es el mismo. En Tíchico. En Tíchico como italiano. Sí, pero es el mismo. Lo que le quiero decir es que tal vez el nombre aparece en diferentes versiones, pero no va a cambiar el que es fiel, la palabra fiel. ¿Sí? Y no va a cambiar esa palabra consiervo. Pablo está diciendo que Tíquico es consiervo de él. El micrófono, hermanos. No, tampoco. Tal vez el otro, Gerson, vos es el que
Tenés bueno el micrófono, ¿eh? 1:1. Ahí. En esta versión dice, ya le voy a decir cuál es la versión. De todo lo que a mí se refiere, los informará Fortunato, hermano querido, auxiliar fiel y compañero en el servicio del Señor. Ese Fortunato me suena como que italiano. Sí. Y es la versión, es la Nueva Biblia Española 1975. Hermano, la magnitud del servicio de Tíquico, de Fortunato. La magnitud del servicio, para que Pablo diga, consiervo mío. Este está conmigo a la par. Compañero mío. Auxiliar. ¿Quién es auxiliar? Que le auxilia, ¿va? Por eso es interesante, ¿va? Es uno que está fiel ahí para todo lo que se ocupa. Entonces, ahora, le voy a decir algo. Los títulos espirituales. Porque aquí Pablo le está dando un título espiritual a Tíquico, a Fortunato, ¿va? Los títulos espirituales van a superar cualquier honor terrenal que usted tenga o que usted anhele tener. Los títulos terrenales, hermano, van a ser temporales toda la vida, pero los reconocimientos espirituales van a superar el reconocimiento humano. El reconocimiento que tienes en el mundo espiritual vale 1000 veces que un reconocimiento terreno. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. Me ayudan con un piano, por favor. Este lo miramos siempre con los mayordomos. Creo que siempre lo miramos en las primeras clases. Este se dice uperetes, no el peterete, no, por favor. Este es el uperete. Sí, es que ya estaba Zapolio por ahí, ¿verdad? No, perdón, es Zapolio. Serapio era, ¿verdad? Estaba Serapio y está el peterete. No, este es uperetes. Ok, Hechos 13:5 dice, Biblia, libro, pueblo hispano. Oiga lo que dice. A su llegada a Salamina, comenzaron a proclamar el mensaje de Dios en las sinagogas judías. ¿Está conmigo? Mire lo que están narrando. El libro de los Hechos es los Hechos de los Apóstoles. Entonces los apóstoles dice, fuimos a proclamar el evangelio a la sinagoga judía. Punto y seguido. Como colaborador llevamos a Juan. Entonces la palabra colaborador ahí es siervo. La palabra ahí es servidor. Uperetes. Diga conmigo, uperetes. Vamos a ver, hermanos de mayordomía, acabamos de ver esa clase. ¿Qué significa uperetes? -5. Lo regresamos a Corderitos. Acaban de ver la clase. Uperete significa remero. Remar. Este Juan no es Juan el apóstol. Este que está ahí es Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era un joven que creció viendo a Cristo. 3 años y medio, cipotón, en su adolescencia. La mamá, creo que se llamaba Marta, creo que era el nombre de ella. La mamá llevaba a Juan Marcos al discipulado de Cristo. Cuando Cristo muere, se empieza a desarrollar la iglesia. Y en la casa de Juan Marcos, era una casa de una señora adinerada. Dice la Biblia que para que sea adinerada tenía a Rode de servidora, pero como quien dice la ama de llaves. Y Pedro fue liberado de la cárcel, dice la Biblia. Y cuando Pedro fue liberado de la cárcel, fue a tocar la puerta de la casa de Juan Marcos. María se llamaba, ¿verdad? Y entonces salió Rode, en otras versiones dice Rosa, y dijo: señora, allá afuera la busca Pedro. Y ella dijo: no es, ha de ser el ángel de Pedro. Era Pedro. Lo que le quiero decir es que Juan Marcos ahí estaba, un muchacho que fue criado
instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. ¿Quién fue otro así? Timoteo. Pero la palabra uperetes, yo no quise ponerle personajes a estos puntos. Le hubiera puesto personajes. Aquí le hubiera puesto a Juan Marcos. Era un remero. Un remero es uno que está jalando para el mismo lado. Está remando para el mismo lado. Es uno que trabaja en equipo. ¿Aló? No en grupo, no, en equipo. Derecha, uno, izquierda, uno, vamos, todos juntos. Ese es un operete. Mañana venimos todos de rojo. Todos venimos de rojo. Mañana venimos todos de azul. Venimos de azul. Mañana todos venimos de blanco. Venimos de blanco. Remeros. ¿Y qué pasa con de blanco? Y vino de negro. Entonces ese no está integrado al equipo. Mire, a mí esa palabra me ha resonado desde que prediqué los vínculos. Yo no hace vínculo. No hace vínculo. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué venimos todos con la camisa que usted dice? ¿Por qué hay que venir? Así me preguntaron, así. ¿Por qué hay que venir con esa camisa que usted dice? Entonces me preguntaron, ¿qué significa ese color morado? ¿Qué significa? Hasta me dijeron, ¿qué significa el amarillo? No, usted quiere el número de la loto. Simple y sencillamente, hermano, es para que seamos uperetes. Que rememos para el mismo lado. Mire la magnitud del servidor. Remero, colaborador sagaz. Es uno que vamos a ir a orar por un endemoniado. Y entonces, vamos. Pastor, y lleve el aceite. Ahí está, remero. Sí está bueno, se me había olvidado. Ese es el uperetes. Que siempre está ahí pensando, pastor, vamos a orar por el pastor, no tiene velo, póngale velo. Uperetes. Siempre está volando ojo al Cristo, ¿verdad? Pendiente, ayudando, colaborando. Juan Marcos se llevaba con Saulo y se llevaba con Bernabé. Dice la Biblia que Saulo y Bernabé eran familias. Unas versiones dicen que eran primos y otras versiones dicen que Bernabé era tío de Juan Marcos. Sea como sea, eran familiares. Y dice que tuvieron una discusión. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión en el camino cuando ellos iban predicando por Juan Marcos. Y fue bien fuerte. No especifica la Biblia qué fue lo que discutieron. Pero entonces Juan Marcos, mire qué terrible es, se fue con su familiar y se fue con Bernabé a Antioquía. Allá en esa isla, Bernabé abrió su propia iglesia por la discusión que tuvo con Saulo. Y esa iglesia, yo le he dicho a usted, es la judía ortodoxa hasta el día de hoy. O sea que Bernabé dividió el ministerio. Al año, eso lo dice la Biblia, va a leerlo a su casa. Al año, Juan Marcos se dio cuenta de lo que estaba haciendo su familiar y dijo, no, me equivoqué, me regreso. Y regresó y fue a buscar a Pablo. Ya se llamaba Pablo, ya no se llamaba Saulo. Y entonces Pablo le dijo, no, a mí solo me la hacen una. Yo no te recibo. Mira quién te recibe. Me causaste un gran problema. Terrible. ¿Tenía derecho Pablo? Tenía derecho. Y dice la Biblia que entonces Juan Marcos no se fue de la iglesia. Tal vez lloró porque no lo recibió Pablo, qué sé yo. Pero dice la Biblia que fue a buscar a Pedro. Juan Marcos, estoy hablando de un joven. Díganme los jóvenes. Hermano, uperetes. No, el pastor no me dio la mano. Hermano, usted es peterete, no uperete, hermano. Y se fue a buscar a Pedro. Y Pedro le dijo, sí, te adopto como hijo. Por eso es que va a encontrar usted, primera y segunda de Pedro, le escribió Juan Marcos. Y el evangelio según Marcos lo escribió Juan Marcos por boca de Pedro. Entonces es remero. ¿Qué es lo que no podía hacer Pedro? Dice la Biblia que Pedro era del vulgo.
y sin letras, no podía leer ni escribir, pero tenía un operete. La debilidad o la falencia de Pablo, del ministro, la cubría. Perdón, de Pedro, la cubría Juan. El pastor a veces no es diestro para hacer una presentación, pero tiene que haber un operete que le ayude. Tiene que haber un equipo de consiervos. Me estoy dando a entender, hermano. Tiene que haber un equipo de servidores. Ese pastor ni sabe. No, pero tiene que haber alguien que le ayude entonces. Por ejemplo, dentro de los ministerios, los apóstoles exponen sus remas porque ellos son los que asientan doctrina. Pero hay un ministerio que tiene que dedicarse a ponerle Biblia completa, que es el ministerio magistral. Entonces el ministerio magistral sería el operete de un apóstol, el remero, el que va con él, ahí vamos. El Señor le está dando la revelación y el otro lo va acompañando. Pero la Biblia dice esto. Es que la Biblia también está otro pasaje. Y aquí está esto. En vez de remar al contrario, no, hombre, mejor me voy de aquí, ¿verdad? Mejor voy para atrás, ¿verdad? Apostatar. No, es colaborador. Y por eso le agregué esa palabra. Un colaborador sagaz. Lo que ocupe. Cristo delegó. A unos los delegó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A cada uno le dio una función. Entonces usted, ahorita le acabo de poner solo 7, hay más. Usted vaya a buscarlo en la Biblia, donde aparece la palabra servidor, en cuántas palabras hebreas, en cuántas palabras griegas. Y por lo menos le pongo 7, porque 7 es el número de la plenitud. Porque los servidores entendidos y sabios saben que están cumpliendo no solamente con la voz de un pastor, sino que están cumpliendo con la voz del plan divino. Amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Póngase de pie para que el Señor nos ministre esta palabra. Sí. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la gloria. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestro servicio. Rendimos nuestras coronas delante de tu presencia. En mi corazón existe un lugar, fue preparado para ti. Ven a reinar. En mi corazón existe un lugar, fue preparado para ti. Ven a reinar. Al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar. Invito a pasar. Esta es tu casa, fue preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Dígalo fuerte, esta es tu casa. Fue preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Al soberano de los reyes de
la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar. Invito a pasar. Esta es tu casa, fue preparada para ti, no te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Esta es tu casa, fue preparada para ti, no te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, porque nos has tenido por dignos de pertenecer a tu casa, a tu ministerio. Queremos honrarte con nuestros servicios, queremos honrarte con nuestra vida, con todo lo que hacemos en este lugar. Presentamos nuestros miembros. Levante sus manos, levante sus manos. Presentamos nuestros miembros, Señor, para ser usados por el ministerio, para tu obra, Señor, para que se realice, Señor, ese servicio que tú solicitas de nosotros. Y queremos hacerlo con excelencia. Queremos renunciar a los deseos humanos para realizar tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Tome su lugar un momento. Tome su lugar un momento. Estamos una generación que una generación que